Buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio del Oficio de Vivir, el programa que te cuenta las historias de los destacados y destacadas del Diario de la República. Hoy vamos a continuar viendo la segunda parte de esta historia del equipo de Salud Pública Puntal. Como vengo comentando, el trabajo es en conjunto, no es solamente el laboratorio acá, sino arranca ya desde la gente que está hisopando, que es un trabajo que tiene que estar minuciosamente hecho para que no haya confusión en el rotulado, para que la muestra sea genuina y sea una buena toma de muestra. Ahí arranca el inicio, digamos, del análisis. En ese caso, los chicos toman muestras nosotros con la sensibilidad y la especificidad que da el hisopado. Sigue siendo el mejor. Hay otras provincias que están probando salivas, que suelen ser menos invasivas, pero los resultados siguen siendo los métodos que seguimos utilizando. Del doble hisopado, eso baja la cantidad de error, porque sí o sí hay un rescate celular suficiente y bueno, le da una sensibilidad a la técnica. Esas muestras se recolectan con una ficha en donde están los datos del paciente, que sigue estando en papel, pero que se vuelca a la plataforma una vez que llega acá, o en el mismo lugar se puede hacer una precarga con los datos del paciente, con el teléfono, que es donde él va a recibir el resultado. A ver si sigo. Bueno, las muestras se transportan en una caja triple envase. Nosotros ya todas las muestras que siempre remitimos al Malbrán desde antes de otras patologías se hacen a través de esta caja, que tiene un triple envase que evita que haya derrames o que haya algún problema al transportarlo, y a su vez la conserva y la mantiene en la temperatura adecuada para no perderla. Esa muestra luego llega al laboratorio, se carga, en nuestro laboratorio se le da un número de ingreso y eso se exporta a nuestro sistema para empezar a armar lotes. Estos lotes que vamos armando van saliendo de acuerdo a la prioridad. Por ejemplo, hay gente que está internada esperando un resultado, y para saber si tiene que ir a una de las salas donde son todos COVID o no, bueno, esa muestra entra con prioridad. Lo mismo que hay gente que tiene que salir, que ser intervenida quirúrgicamente y otros tipos de situaciones. Y después tenemos la mayoría de la población en donde la muestra ingresa, pero va a un lote que no tiene esa prioridad o esa rapidez para ser resuelta. En esos casos estamos hablando de muestras que tardan en este momento no más de 48 horas en ser respondidas. Primero las muestras llegan, nunca esas cajas se abren en un lugar donde no esté seguro, o sea que nosotros las hacemos adentro de una cabina de bioseguridad que tiene un flujo de aire que permite que cuida al operador. Ahí se empiezan a hacer los análisis, las células se sueltan de los hisopos y pasan al medio, en donde se toman muestras y se realiza la extracción de material genético, que es el primer paso en todo el análisis molecular. Este primer paso tiene una demora cuando se hace PCR clásica, la real time. Por eso son análisis que no son de urgencia en cierto sentido, y son análisis que demoran bastante tiempo y laboriosos. Y también, bueno, de un costo económico elevado. Luego de estas extracciones, estos extractos de material genético se guardan hasta pasar a la PCR, que ahí sí se siembran en placas con controles y ya se ponen en el termociclador para ser resueltas. Ese sería el ciclo. Después de ahí se hace la lectura correspondiente de las curvas, de los análisis, y se vuelca en el sistema el resultado que le corresponde a cada muestra. Eso se valida siempre para que, bueno, si hay algún error se pueda detectar antes de que sea emitido el informe, y una vez que está el informe se carga la aplicación y en ese momento le llega al paciente el resultado a través de mensaje de texto o por la aplicación si él la descarga, si la persona la descarga. El laboratorio tuvo en realidad la provincia y la pandemia en sí tuvo dos picos grandes. Uno fue por el mes de octubre, mediados de octubre del 2020, en donde nosotros veníamos ya así armados para afrontar, pero nunca pensamos en la cantidad de muestras que se empezaron a recolectar, porque claro, cada persona tenía contactos, esas muestras se fueron incrementando y al llegar a una cantidad de 100, 200 casos
se multiplica por 4 mínimo los contactos, o sea que estamos teniendo una demanda altísima de muestras. Y en ese momento se decide tercerizar para poder responder y se contrata a laboratorios privados de otras provincias para poder resolverlo y que la persona reciba el resultado en tiempo y forma. Y que sirva también para tomar decisiones sanitarias y todo lo que respecta a la epidemiología también. Bueno, en ese momento la cantidad de muestras no era la que esperábamos, pero sí esperábamos que haya un pico. Fue como larga la espera porque en realidad mientras otras provincias fueron arrancando por abril, por mayo o por junio, julio de la vacación de invierno, acá se demoró un poco más. Sí empezaron los primeros casos por el mes de julio y ahí fue donde la dinámica fue un poco mayor. Teníamos, en los informes se veía 20 muestras y creíamos que era un montón. Cuando llegamos a las 200, imagínate que nunca pensamos que íbamos a tener 7.000 como fue ahora hace unos días tampoco. Pero este incremento iba como abriendo la posibilidad de tener que responder y buscando otras alternativas y bueno, se busca entonces contratar, tercerizar el diagnóstico para lo que recién comentaba. Y ahí fuimos aumentando la cantidad hasta llegar ordenadamente a tener 5 o 6 PCRs de 100 muestras con también, como te comentaba, el diagnóstico de no-kit, que es la amplificación isotérmica, que es una técnica más sencilla, que no requiere instrumental más caro ni complejo. También hacemos 4 o 5 dependiendo de la demanda, o sea que estamos en unas 600 muestras, 700 dependiendo del día, diarias. En forma local y después, bueno, están todos estos centros que te nombré de la provincia que están respondiendo también diariamente, sobre todo Villa Mercedes, que nuclea una concentración de gente importante y también una cantidad de casos considerable. Actualmente los informes como se ven, digamos, son de aproximadamente 3.000 muestras diarias, que es lo que es la idea de mantener para mantener una positividad no mayor del 20-25%. Que es lo que se recomienda, pero bueno, de todas formas son una de las provincias que mayor cantidad de testeo hace respecto a la cantidad de habitantes. Mi nombre es Adriel Cabello, trabajo en el Ministerio de Ciencia y Tecnología y durante la pandemia me tocó cumplir funciones en el Laboratorio de Salud Pública. Fue un desafío interesante porque fue al principio cuando empezaron la cantidad de hisopados masivos, cuando empezaron a haber muchos casos en la provincia y bueno, la tarea fundamental que se necesitaba y por la que viene el Ministerio de Ciencia y Tecnología involucrarse de alguna manera en esto es que hay muchísima información respecto de la cantidad de gente que se hisopa. Entonces, bueno, se armaron algunos equipos que trabajaron de lunes a lunes durante toda la pandemia, su tarea fundamental era justamente verificar la información de la gente que se hisopaba para que después puedan recibir su resultado correctamente. La verdad que fue un desafío muy interesante porque bueno, cuando a todo el mundo le tocaba trabajar desde casa y todo, nos tocó venir acá y a algo nuevo. Y bueno, es una experiencia interesante también porque cuando a uno le dicen que te toca trabajar en el Laboratorio de Salud Pública también te da un poco de cosas por el desconocimiento y todo, ¿no? Uno piensa que todas las muestras de la provincia se depositan en este lugar, algunas se hisopan, se analizan acá, perdón, y otras se derivan a otros laboratorios, pero sí vienen todos los hisopados acá, entonces uno tiene la sensación de que va a estar conviviendo con el virus, pero bueno, los protocolos por supuesto son muy buenos, los cuidados acá son excelentes. De hecho, durante toda la pandemia no tuvimos ningún contagio que haya surgido dentro del laboratorio, así que con el tiempo también se fue perdiendo un poco esa cosa que uno tiene adentro, no por el desconocimiento. Bueno, la tarea nuestra fundamentalmente es en la plataforma de Agente Sanitario 4.0. Las muestras vienen de diferentes lugares de la provincia, llegan al laboratorio y se les asigna un lugar de destino final, ¿no? Porque bueno, algunas muestras se analizan en lo que es el laboratorio en sí de salud pública, otras se analizan en otros laboratorios de la provincia y otras viajan ocasionalmente a otras provincias para ser analizadas. Nuestra tarea es justamente el paso previo y verificar que la información de los hisopados esté completa, que no falte ningún dato, en algunos casos llamar a las personas cuando hay algo que no está bien claro y configurar, digamos, en el sistema de alguna forma la derivación, ¿no?
la parte de organización de que la muestra que vino de esta localidad va a este laboratorio de X, ¿no? Así que básicamente es esa la tarea. Vamos a una breve pausa, no te muevas, ya regresamos con más El Oficio de Vivir. Ahora sí, continuamos viendo esta historia destacada por su esfuerzo durante la pandemia. Mi nombre es Julieta Peñalba, soy licenciada en bioquímica. Estoy particularmente en el área de biología molecular, acá en el Laboratorio de Salud Pública. Bueno, en realidad nosotros ingresamos primero abocándonos a lo que vendría a ser el procesamiento del COVID, pero actualmente también estamos haciendo otras determinaciones como lo son las infecciones de transmisión sexual, bueno, no solamente COVID en el laboratorio. Acá en el Laboratorio de Salud Pública no solamente se procesa lo de COVID, sino que se adaptó también para la detección de SARS-CoV. Pero bueno, antes también se realizaban las determinaciones de infecciones sexuales, de transmisión sexual, como por ejemplo HIV, clamidia, gonorrea, etc. Bueno, nosotros en realidad no solamente estamos en la determinación, sino también todo lo que vendría a ser el preparado de las muestras, como por ejemplo la extracción del material genético, entonces nos vamos dividiendo por día en la actividad que va a cumplir cada uno. Bueno, por ejemplo, hay días que entramos a cabina y estamos todo el día, bueno, las horas que estamos acá adentro, extrayendo material genético y preparándolo para la PCR, bueno, eso con respecto a COVID, o algunos neurovirus que también requieren de una extracción previa para adaptarla, digamos, y que ingresen a los equipos y se pueda amplificar y llevar a la detección, ¿no? Si no fuera un equipo en el que no nos sintiéramos cómodos, desde el principio hubiese sido insostenible, porque al principio, más que nada, ahora más o menos como que estandarizamos la cantidad de horas y la cantidad de trabajo y la cantidad de muestras que se procesan, por eso es un poco más cómodo en este momento trabajar, pero al principio que éramos un par, éramos muy poquitos y todavía no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar, pasábamos muchas más horas acá adentro y al no tener siempre intentando organizarlo de la mejor manera para que sea más llevadero, pero si realmente no hubiésemos estado dentro de un grupo que nos contuviera constantemente hubiese sido mucho más difícil. Al principio llegaban las muestras y capaz que teníamos que procesar 9 muestras y para nosotros usábamos otros métodos de extracción que quizás ahora se agilizaron. Entonces estábamos muchas más horas para procesar capaz menos cantidad. Entonces fuimos adaptándonos a la cantidad y a la demanda de muestra, digamos, en el día a día. Fuimos adaptando, optimizando el método en cada una de las estaciones, digamos, para que sea mucho más práctico, ¿no? Pero bueno, ahora nos dividimos en grupos, son grupos más chicos, más reducidos. Fuimos incorporando gente porque nosotros al principio ingresábamos las muestras, era muy... llegaban las muestras, teníamos que ingresarlas en un cuaderno, teníamos un sistema que habíamos diseñado, pero primero lo metíamos en el cuaderno de actas, después lo ingresábamos al sistema, después íbamos a extraerlas y después a procesarlas, eso era mucho. Ahora bueno, se incorporaron los chicos de la ULP que hacen toda la parte del ingreso de muestras. Así que bueno, es muchísimo más organizado, nos permite no llegar capaz que al nivel de estrés que estábamos al principio, que era caótico. Pero a nivel personal, sí. Para vos, ¿qué te genera? ¿Qué me genera? ¿Qué te genera, digamos, estás cumpliendo el rol que estás cumpliendo? Como decía, recién de Llegues, somos héroes anónimos. Claro, en realidad mucha la satisfacción al saber que estamos respondiendo a la gran demanda, porque está buenísima la concientización que se generó, eso de que si tengo síntomas no salgo, si tengo síntomas voy me hisopo automáticamente, que antes, está bien, estaba el miedo, pero no se sabía bien cómo actuar. Entonces, realmente me siento muy satisfecha con esto de poder estar acá trabajando y aportando un servicio a la comunidad en este momento que es obviamente único en la historia. Así que me siento muy, muy feliz con eso. Tuvimos visitas periódicas de funcionarios a nivel nacional, de la directora de epidemiología, de Carla Bisotti, que fue la viceministra en ese momento y actualmente la ministra de Salud de la Nación, en donde veían la forma de trabajo y bueno, siempre fuimos destacados por la organización y la organización a este nivel de poder superar la cantidad de muestras que se pueden hacer local, pero de descentralizar y ordenadamente también responder estos resultados y todo, que eso es un trabajo también que lo hace, como te mencionaba, la gente de la ULP.
esta segunda ola que nos agarra un poco imprevista. Bueno, muchos pensamos que con la vacunación no iba a llegar, o bueno, fue las ganas de quererlo así. Pero bueno, tristemente tuvimos esta segunda ola que fue quizá más, sí fue peor fue más impactante que la primera. Y yo creo que fue ahora donde realmente le conocimos la cara al virus. Digo la peor cara porque la cantidad de casos fue aumentando mucho más rápido y se notó. Pasamos de tener 80 casos por día a tener 200 y al otro día 400. Fue así de explosivo. Y esto, bueno, es también por la circulación de estas nuevas variantes, que también es importante decir que el laboratorio está haciendo una vigilancia de estas variantes a través de 3 estrategias. Una es a través del Instituto Malbrán, con una vigilancia regular de muestras. También participamos en el proyecto PAIS, que es un proyecto argentino interinstitucional de secuenciación genómica, en donde participa un consorcio de laboratorios públicos y privados que derivan muestras para secuenciar. Y por otro lado también, que me olvidé de comentar antes, en conjunto con científicos de la Universidad Nacional de San Luis, hicimos 2 trabajos. Uno, ellos se acercan el año pasado, por el mes de julio, se empieza a trabajar. Ellos se acercan por interés propio, digamos, porque nos conocemos y porque realmente son personas que quieren acercarse, hacer un beneficio por la sociedad. Y bueno, se trabaja en conjunto y se pone a punto una técnica de biología molecular para hacer en simultáneo, porque una vez que cuando se hace el análisis de PCR, vos te fijás primero si tiene el virus o no y después si tiene células humanas. O sea que nosotros hacíamos 2 PCR por cada muestra. Con esta técnica que se realiza junto con investigadores de la Universidad Nacional de San Luis, se logra hacer en simultáneo las 2 determinaciones. Eso, bueno, los chicos han hecho varias exposiciones y publicaciones del tema y nos hacen también una nota en el diario Clarín sobre el tema. Para esta búsqueda de las nuevas variantes que pueden ir circulando, ya sea que vayan apareciendo en otros países y llegan, o que se pueden generar acá por el simple hecho de que los virus biológicamente van mutando, se realiza la búsqueda a través de las muestras que son las mismas que vamos recibiendo y que dan positivas. Tiene que haber un requisito técnico, que tiene que tener una cantidad de virus suficiente para que la secuenciación, que es el estudio de todo el material genético del virus, sea efectiva. Y después hacemos búsqueda regular, o sea, a través de casos en donde la persona no haya salido de la provincia, no haya tenido viaje al exterior, no haya sido vacunada. Y también una vigilancia desde el otro lado, o sea, gente que ya se ha recibido las 2 vacunas, que haya tenido síntomas graves. Y bueno, de acuerdo a esto se va haciendo distinta vigilancia y se va mandando a estos 2 centros que mencioné, uno es el Malbrán y el otro es a través del proyecto País, y otra vigilancia que hacemos con la universidad, con los chicos de la universidad, que se busca ya mutaciones que ya existen. Me parece interesante destacar la colaboración que hubo de otros ministerios que fueron pasando y colaborando, sobre todo en esta etapa que no teníamos la aplicación y que los resultados requerían de un esfuerzo humano para hacer carga manual. En ese caso, vinieron del Ministerio de Juventud, gente de deporte, que se fueron sumando, fueron pasando por el laboratorio con muy buena predisposición, con un compromiso realmente para destacar. Por otro lado, cuando el laboratorio se muda a este nuevo edificio, lo hace en conjunto con el servicio de VIH, que también pertenece al programa de epidemiología, y es el servicio que hace acompañamiento a las personas que conviven con VIH. Es un servicio que está conformado por profesionales de psicólogos, nutricionistas, bioquímicos, agentes sanitarios y gente que está acompañando a las personas que conviven con esto y que en cierta forma se vio afectado cuando la pandemia empieza a golpear. Siempre hubo de parte de ellos una colaboración en todo, un acompañamiento y también una distribución de ciertas tareas que nos fuimos desbordando nosotros como laboratorio y que ellos fueron también sobrellevando. Eso me parece algo importante de destacar también, el compañerismo y el acompañamiento por parte de los profesionales comprometidos que
que siempre tenemos. Y lo del... bueno, uno por ahí tiene la fantasía de que, o sea, no es fantasía, es una realidad, porque hay muchos servicios que se ven afectados, que están más expuestos. En el caso del laboratorio, no tuvimos desde el inicio de la pandemia ningún caso interno. Los casos fueron de cuando empezaron a haber ya contactos, cuando se abrió un poco el hecho de poder juntarse, que es donde ocurren la mayoría de los casos. Nosotros tenemos trabajamos en burbujas que están perfectamente separadas y a su vez periódicamente nos hisopamos para adelantarnos a los síntomas, digamos, y si hay alguno de los casos se aísla en el momento y se hacen todos los protocolos que se utilizan para el resto, pero en una forma bien estricta. Por otro lado, dentro del laboratorio siempre tenemos todos los elementos de protección recomendados, se trabaja en cabina y bueno, la verdad que en ese caso no tuvimos ningún caso generado acá por contagio o sea, dentro del laboratorio. Esto fue todo por hoy. Nosotros nos reencontramos el próximo lunes a las 21 con más historias de los destacados y destacadas del Diario de la República.